Bueno amigos, hoy es 29 de marzo 2022. Juega la selección Colombia contra Venezuela. Nuestra última oportunidad y que Perú pierda con Paraguay. Muy bien, hoy quiero aquí hacerme referencia a una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es el radicado 58549 del 2 de marzo de este año, con ponencia al doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Miren, tomen presente o tomen en cuenta esto que les voy a decir en estos breves minutos, 30 minutos. Consulten las decisiones que les voy a dejar allí de referencia, porque tienen que tenerla muy clara sobre lo que son hechos jurídicamente relevantes, el tema del estándar de prueba, de los indicios, cuando se va a dictar, como en este caso, sentencia exclusivamente en indicios, el tema de la tarifa legal negativa de la prueba, que no solamente se puede condenar con prueba de referencia, el tema de la prueba de referencia, el tema del principio de progresividad. Y entonces, ojo con esto, son dos cosas muy importantes. Primero que todo, dice aquí el temario de esta providencia, un caso por homicidio de un abogado que está en un establecimiento público, en un bar, y resulta muerto. Le imputan los cargos a un señor Huber Andrés, que es el barman, y entonces al señor lo absuelven en primera instancia en un juez de conocimiento, pero el tribunal revoca esa solución y lo condena con base en indicios, y entonces se va en el respectivo recurso interpuesto por la defensa y alega pues efectivamente de que primero que todos esos hechos fáticos pues no están ceñidos como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en decisiones de última data. Y entonces también se alegan ahí otras situaciones muy importantes y la Corte Suprema pues casa a favor y entonces deja en firme la absolución del juzgado de primera instancia. Y entonces también aquí hay un referente de una sentencia que la tengo acá apuntada, no sé si se alcanza a ver, 55440 del 14 de octubre del 2020, ponencia de Eugenio Fernández Carlier. Es eso, allí vayan a esa decisión porque tiene concordancia con este tema de los hechos jurídicamente relevantes, porque es un caso de una señora Diana Marcela que la condenan por delito de inasistencia alimentaria. Resulta que la fiscalía pues le hace la imputación de los cargos por el delito de inasistencia alimentaria, y entonces cuando llegan a la acusación pues la defensa le dice, hombre, pues como la fiscal dice que los hechos jurídicamente relevantes se ciñen al incumplimiento de una sentencia en la que imponía la obligación de pagarle una cuota alimentaria de 150.000 pesos por los dos hijos, y no era claro de qué fechas. Entonces suspenden, después vuelve otra vez la audiencia de acusación y resulta de que allí pues le incluye los hechos fácticos, otros que aparecieron posteriormente a la audiencia de imputación, porque hasta la audiencia de imputación pues que se realizó por allá en el abril del 2016 dijo que los hechos era la inasistencia alimentaria porque iba desde enero del 2012 hasta el 2016. Para cuando se hace la acusación entonces termina adicionando otros hechos fácticos, o sea, complementando la inasistencia alimentaria, y eso pues obviamente que allí quebranta esa situación de que los hechos fácticos son de mucha importancia y que tienen que ir pues también en la base embrionaria hacia el escrito de acusación, cuando ya se haga el escrito de acusación. Miremos lo siguiente y para entrar ya en materia. Entonces, al final de ustedes de este discurso mío aquí pues van a tenerla como muy clara por qué se insisten tanto en esos hechos jurídicamente relevantes. Bien, dice así, miren, dice aquí en esta sentencia 55440 lo siguiente:
esa precisión que debe tener la Fiscalía desde la formulación de imputación de informar al imputado de los hechos y circunstancias con las consecuencias jurídicas que aparejan, habilita el ejercicio pleno de derecho a la defensa a fin de plantear la estrategia tendiente a morigerar el poder punitivo del Estado, al punto que le permite optar de manera libre y consciente y voluntaria si acepta los cargos para obtener alguna rebaja o si se va a juicio para aclarar la responsabilidad. Y entonces dice que la Corte advierte, cuando surgen nuevas aristas fácticas que conllevan la configuración de otras hipótesis, será necesario ampliar la formulación de imputación o incluso practicar otra diligencia de esa índole a fin de no sorprender al incriminado, limitante que subsiste aún en la audiencia de formulación de acusación, en la que, si bien el fiscal puede corregir la acusación, no está facultado para alterar el aspecto fáctico. Eso tiene que ver con el principio de congruencia. Entonces va concatenado, audiencia de imputación por esos hechos fácticos, de acuerdo como lo dice el 288, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible, que eso no implica el descubrimiento de prueba, y tiene que ya como dice aquí, hasta allí está como bajo esa posibilidad de la responsabilidad por unos hechos fácticos, que no es otra cosa sino la conducta exteriorizada, acción u omisión. Allí se circunscribe a los hechos fácticos, no como erróneamente de pronto, aunque la Corte Suprema le pasó al fiscal en este caso del homicidio de Hoover, el que en la audiencia de imputación se extendió más de una hora haciendo un relato de los hechos considerados como jurídicamente relevantes, pero no la tenía clara el fiscal y se ponen a hacer citas de entrevistas, de declaraciones, etcétera, etcétera, cuando en lugar de ir al meollo del asunto, es decir, a ceñirse a lo que son hechos fácticos jurídicamente relevantes. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en este caso dice, bueno, efectivamente el fiscal, a pesar de esa extensa intervención en la imputación, igual quedó clara pues los hechos fácticos, y que cuando se hace la acusación pues también igualmente. Por lo tanto, entonces no se quebrantaba el principio de congruencia del que alegaba el defensor en recurso extraordinario. Entonces, lo que iba a citar aquí es que dice así: la sala insiste, me refiero a la sentencia 55.440 del 2020, la sala insiste en que bajo la ley 906 la fijación de los hechos es de exclusiva competencia de la Fiscalía y la modificación del núcleo fáctico de los dados a conocer en la audiencia de imputación solo es viable a instancia suya. Eso sí, agotando el procedimiento correspondiente antes de la presentación del escrito de acusación. En las audiencias posteriores, ese núcleo es inmodificable para agravar en los procesos ordinarios y abreviados, no así en las circunstancias que favorezcan al procesado. Por demás, a los hechos judicializados se tiene que circunscribir la conducta procesal de las partes, los intervinientes y las autoridades judiciales. Bueno, pero antes de eso, por acá hay algo que quería referir. Dice aquí en esta misma decisión que acabo de citar: por ello se ha enfatizado en que la formulación de imputación ha de ser fáctica y jurídica, fase embrionaria, ubicada en los terrenos de la posibilidad, que luego, en virtud del principio de progresividad, permitirá llegar elementos materiales probatorios y evidencia física con miras a sustentar la formulación de acusación con un grado de probabilidad de verdad. Momento culminante de la investigación que la reviste de un halo definitivo, delimitando así el marco factual y jurídico dentro del cual habrá de surtirse el debate oral. Miren que los actos de investigación van hasta el escrito de acusación, hasta allí, eso es importante tenerlo presente, hasta allá van los actos de investigación, pero pues cuando se formula la imputación, si se hace una relación en un idioma comprensible, en castellano y entendible, usted entendió lo que le dijeron, pues listo.
y sabe por qué el delito le están imputando, ya entonces él verá si acepta o no los cargos, si están hechos de una forma clara, precisa y concisa. Hechos fácticos, conductas exteriorizadas que están rayadas en el Código Penal. Bueno, listo, eso no necesita tanta cosa como a veces los fiscales se enredan ellos mismos tratando de hacerlo mejor, pero lo hacen en lo peor. Entonces, no es la situación allí y queda claro entonces, el principio de progresividad permite entonces que en las actos de investigación continúe posteriormente a la imputación, pero si aparecen unos hechos fácticos nuevos, ahí sí tendría que hacer lo que se indica por la Corte, que adicionar la imputación como tal antes de que se surta el escrito de acusación. Y entonces aquí uno diría, pregunta de preparatoria, yo diría un ejemplo, digamos, a ver, ¿qué pasa usted y cómo me responden ustedes? No se la va a poner tan fácil. Supongamos que en un caso de una persona sea capturada en flagrancia de delito porque cometió una conducta que es la de que Pedro le dispara a Juan. Entonces se lleva a la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento. Pero entonces esos hechos fácticos como tal se califican es como una tentativa de homicidio porque no se produjo la muerte hasta ese momento. Pero no aceptó los cargos, bueno, listo. Siguen los actos de investigación y posteriormente se ocasionó la muerte de esa persona a causa de esa acción. Por X o Y motivos, pues murió. Pero fue a consecuencia de esos disparos del arma. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado los cargos acá en la audiencia de imputación? Y después entonces ya estaríamos ante un homicidio. Miren ustedes cómo cambia el contexto de las cosas. Esa es una situación que, ¿cómo se resolvería allí? Es decir, por ejemplo, si él aceptó los cargos por una tentativa de homicidio y después aparece que la persona días después, antes de irse a la audiencia de sentencia, porque después de la aceptación de cargos va a la audiencia de sentencia, murió. Entonces, el juez tendría que hacer ¿cuál procedimiento? Y se las dejo allí, no se las voy a responder. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta de la dinámica compleja. El escrito de acusación es un acto complejo ya, por eso es complejo, y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, es complejo. Entonces, miren ustedes que pues va cogido de la mano los hechos fácticos en la formulación de imputación y el escrito de acusación como tal, ya cuando finalmente ha concluido la investigación, pero el fiscal decide con probabilidad de verdad, ya estamos ante ese estándar de prueba. Miren, ustedes recuerden cuando hablamos de los estándares de prueba, que una cosa es para formular la imputación, el estándar de la diferencia razonable, que para el escrito de acusación es el estándar de probabilidad, cuando con probabilidad de verdad se va a llevar a juicio porque está en posibilidad de virtuar la presunción de inocencia. Y el estándar ya de la duda, que se ha vencido, que está convencido de que es responsable la persona para ya finalmente cuando se dicta la sentencia. Pero viene ahora el problema, como se surte en esta decisión, que es el estándar cuando se tienen medios de conocimiento, medios de prueba de conocimientos directos a la prueba indiciaria, que es una situación que allí es bien compleja. Pues muy bien, durante estos primeros 15 minuticos voy a cerrar este tema aquí sobre los hechos jurídicamente relevantes, y entonces solamente me queda por decir que en el caso de este que estamos revisando, Huber Andrés Poveda, pues el fiscal sí hizo la formulación de imputación, se considera por la Corte que sí efectivamente cumple con el requisito como tal que ya se ha indicado en la jurisprudencia de los hechos jurídicamente relevantes, pese pues al extenso discurso que hizo allá en esa audiencia de imputación y que después se
se surte finalmente en el escrito de acusación. Entonces, lo que pasa es que allí se dice muerte del abogado Juan Carlos Martínez Botero de manos posiblemente de Huber, porque Huber, Andrés Poveda era el barman. Al lado estaba también Jorge Argemiro Osorio Rivera, alias Zapatón. Aquí el abogado tuvo un problema primero con Zapatón, y entonces después aparece muerto el abogado Juan Carlos Martínez, y entonces dicen, bueno, pero es que el único, ya no estaba Zapatón porque había sido herido al parecer por Juan Carlos Martínez, y resulta entonces que la responsabilidad se la endilgan a Huber Andrés Poveda, y ahí viene entonces todo el tema de la prueba indiciaria. Acuérdense ustedes que cuando la Corte Suprema de Justicia habla de que no hay que confundir hechos jurídicamente relevantes, que no hay que confundirlo con hechos indicadores, ni tampoco con los medios de prueba, porque la norma pues es clara, y algunos ya es un tema muy superado, pues por lo menos de decir de que dentro de los medios de conocimiento, cuando la norma habla por allá en el artículo 380 criterios de 380 al 300 medios de conocimiento, 382 son medios de conocimiento: la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Por ninguna parte habla de indicios, pero eso no quiere decir que no estén los hechos, la prueba indiciaria o los hechos indicadores, también como lo ha mencionado la Corte, existen, y pues obviamente que dan lugar para incluso sustentar una sentencia condenatoria. No solamente puede surgir una sentencia condenatoria única y exclusivamente con prueba indiciaria, que fue en este caso que el tribunal pues revoca la absolución de Huber y condena con base en los indicios. ¿Cuál era el indicio? El indicio de presencia de Huber Andrés Poveda, que estaba allí y que huyó del lugar. Dos indicios. Y entonces dijeron, no, este señor Huber Andrés era el que cortaba los limones, era el barman en toda la cosa, el que vendía ahí pues en ese bar el licor, y entonces a Huber le echaron la responsabilidad. Huber decía, no, es que yo huí porque el que lo mató realmente, o el que lo lesionó al abogado, fue Jorge Argemiro Osorio Rivera, alias Zapatón. Pero la fiscalía entonces enfiló las baterías, fue llevando como responsable a Huber Andrés Poveda Arias en esas circunstancias de prueba. Y miren entonces lo que pasa aquí durante estos siguientes 10 minuticos, porque aquí entra en juego, mis queridos jóvenes estudiantes. Ya yo a veces digo, bueno, a mí me interesa es que esto les llegue es a ustedes, los que están haciendo allá en pregrado en las universidades, y los que de pronto ya están saliendo o han salido de las universidades. Obviamente a ellos es que yo de pronto digo, bueno, muchachos, ustedes tenganla bien clara. Yo me los he encontrado por aquí en la calle y todas las cosas, me dicen, Miguel, chévere, porque me gustó ese dato que usted transmite allí en su canal, porque realmente nos ha servido mucho, y más ahora por pandemia, pues por pandemia, que mejor dicho, esto de las experiencias repetidas que te dan las habilidades, es decir, de ir a los juicios, ahí la cosa, vea, Lulú, porque está complicado. Es decir, para mí la experiencia es la que se da ya en el estrado judicial. Por eso el caso del prestamista y el caso de Isidoro. Ahora, este asunto de Julio se parece mucho como por el del caso del prestamista, que lo llevaron a juicio como coautor, y hasta el juez le dijo a la fiscal, ojo, porque si usted lo va a llevar como coautor, pues tiene que tener un estándar de prueba que me dé a mí. Y fue lo que realmente sucedió en juicio oral, que no le dio el estándar de prueba al juez, y absolvió a Mina, el caso del prestamista. Entonces, lo mismo sucede aquí con Huber. Prácticamente el análisis que hace la Corte es el siguiente, miren, y traen a colación dos sentencias que me parecen extremadamente importantes y que hay que volver a desempolvarla. Esa de Patricia Salazar, la 46153 del 30 de septiembre del 2015, sobre prueba de referencias, es muy importante, hermano.
esa es una providencia columna vertebral, y de ahí se dan otras sentencias que yo en otros escenarios he hablado mucho porque tienen que ver con el tema de los delitos sexuales. Pero mire, por ejemplo, la 43866 del 16 de marzo del 2016 habla del principio de confrontación. Y eso para traer en la colación dos providencias muy puntuales para resolver la Corte en este caso, de decir, el estándar de reconocimiento que exige la ley para poder sustentar una decisión condenatoria y la suficiencia de la prueba indiciaria para colmar ese baremo cuando hay ausencia de prueba directa. Y entonces la Corte dice aquí, ojo, un momentico, o sea, ¿qué pasó? El fiscal llevó a juicio a unos policiales, al subintendente fulano y tal, que fue el que llegó a las 4 o 5 de la mañana más o menos, que encuentran pues se da cuenta de la persona, pues del abogado que había sido lesionado con arma cortopunzante de carácter mortal, y que lo llevaron en un taxi y lo llevaron hacia un centro hospitalario. Entonces empieza a hacer las primeras diligencias el policía, y la policía judicial toma entrevistas de algunos que estaban allí al interior del bar, unas damas, pues trabajadoras sexuales, y otras personas que podían estar allí al interior de ese establecimiento público. Y entonces viene el asunto del que el fiscal comete el error de hacer valer en juicio oral, como sucedió aquí, el testimonio del policial, pero que encausa esas entrevistas que toma de terceras personas, que no las lleva el fiscal directamente a juicio para declarar. Entonces la Corte ya es muy clara en eso, y primero que todo con esa 46153 del 2015 de la doctora Patricia dice, miren, fiscales, cuando ustedes vayan a hacer valer como prueba de referencia, pues hay unos requisitos importantísimos. Por lo menos la norma habla de que hay unas circunstancias especiales en las cuales se hace valer la prueba, se hará valer la prueba de referencia. Y esa prueba de referencia, el 381, inciso segundo, dice que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia. Entonces, ¿qué pasó? Aquí el fiscal tenía que haber hecho valer en esa audiencia preparatoria diciendo, mire, yo voy a hacer valer como prueba de referencia de pronto el testimonio a través del policía fulano y tal, que le tomó la entrevista a fulanita, pero esa fulanita ya por las circunstancias señaladas pues en la norma, dice que no puede asistir a juicio oral. Entonces, bajo esas circunstancias, entonces va a hacer valer el testimonio del policial, que fue el que tomó esas entrevistas. Entonces, pero tiene que estar allí probado. Y eso sucede y es válido, que en la preparatoria, pero resulta que en la preparatoria no lo hizo la fiscalía. Cuando llegó allá al juicio oral, de una manera antitécnica, y pienso yo que aquí los abogados se rajan, porque el abogado defensor tiene que estar pilas. Si está viendo que el policial le empieza a hablarle de lo que le contó otra persona y que lo rindió en ese informe de policía, o le realizó una entrevista, ojo, objeción, eso es prueba de referencia, porque tráigame el testigo que se lo dijo, pero que venga aquí a declarar a juicio oral directamente. No es a través, porque él es un testigo de oídas, y eso no es válido, a no ser que, como les digo, con base en esta sentencia 46153, hayan razones para que el policial hable de lo que le dijo esa otra persona, que se murió el testigo, un ejemplo. Entonces es válido eso, pero en este caso la Corte dice, eso fue antitécnico completamente. ¿Cómo así que el fiscal llegó y con el policía judicial quiso entonces hacer valer el testimonio de esas entrevistas? Las entrevistas que se toman, ya están cansados de decir la Corte Suprema, mira, las entrevistas solamente sirven para refrescar memoria y para impugnar credibilidad. Ni siquiera es necesario que las mencione en la audiencia preparatoria. Usted en la audiencia de acusación, el fiscal le entregó esas entrevistas allá a usted,
y usted las hace valer como, él las va a hacer valer allá en el juicio oral, como tales, para refrescar memoria, para impugnar credibilidad. Pero no pueden entrar al juicio oral jamás una entrevista en esas condiciones. ¿Qué tal un juez diciéndole, bueno, listo, usted, el policía, usted entrevistó a fulaneta, listo? A no ser que se la haya permitido el juez en la audiencia preparatoria con el fundamento establecido en la norma del por qué se va a permitir que entre como prueba de referencia. Entonces, eso fue lo que pasó. Y se viola también un principio de confrontación, porque es que eso que dicen los americanos, el face to face, el cara a cara, es que yo necesito interrogar al testigo directo. Mire, el 375 le está diciendo a usted, por eso, la pertinencia, el elemento material, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo de un perito. Eso es importantísimo allí en la pertinencia. Y la admisibilidad del 376, pues obviamente que dice la norma que toda prueba pertinente es admisible, salvo que, y el 376 dice las situaciones en las que de pronto en la preparatoria, cuando se debe dar esa carga de pertinencia, de conducencia, de utilidad, es que tiene que hacerse valer. Un fiscal amigo mío, qué pena ajena me dio por ahí en una audiencia en un delito de tráfico de estupefacientes, porque el fiscal reemplazó a otro y no sabía que pedía obviamente esa carga argumentativa de pertinencia, conducencia y utilidad. Debe hacerla en la preparatoria el fiscal, y se cayó el negocio, se le fue al piso porque no hizo la carga de argumentación. Lo mismo le pasa a la defensa. Si el defensor no argumenta, si ha realizado actos de investigación y lleva para lo que va a llevar a juicio en defensa, obviamente en su teoría del caso, pues tiene que también tener la carga de pertinencia, de conducencia y utilidad, y son tres cosas muy diferentes. Por eso les recomiendo la 46153 del 2015, es quizás una providencia que es importantísima por parte de la autora Patricia Salazar Cuellar, que en este tema de la prueba, pues ya comenzó a dar las pautas en las que se debe después hacer esa sustentación en la respectiva audiencia preparatoria. Finalmente, entonces, pero ya por cuestión del tiempo, pues yo quiero decirles que en este caso se le cayó, pues sí, ya pues la Corte Suprema analizó y dijo, no, pues es que al señor Huber Andrés Poveda, por el hecho de estar ahí presente en el lugar y que porque huyó, pues él se excusó. Mire, en este caso, que la presencia, el indicio de presencia, bueno, sí, él estaba allí, que era el barman, pero no solamente estaba Huber Andrés, habían también unas trabajadoras sexuales, también habían otras personas que estaban consumiendo allí en el establecimiento. Creo que era la propietaria o alguien que estaba pues del establecimiento. Entonces, no solamente era Huber Andrés, pudo haber sido otra persona también. ¿Que porque huyó? Bueno, sí, es cierto que él huyó, pero después lo explicó porque él declaró en juicio oral, renunció al derecho de no discriminación y dijo, bueno, es que realmente el que lo apuñaló al abogado fue alias Zapatón, porque el abogado lo había agredido. El abogado se le encontró al examen del estudio pericial, pues, de medicina legal, alto grado de alicoramiento y consumo de cocaína. Entonces, dice Huber que el que lo había herido con arma cortopunzante pues fue
Jorge Argemiro, y que él huyó fue por ser amigo no criminal. Eso entonces da esa explicación pues válida por parte de la defensa. Y entonces muy importante que tengan presente que si la prueba indiciaria no es convergente, que es una prueba indiciaria que ustedes saben que de un hecho conocido se va a llevar a uno desconocido, pero era muy incipiente, muy, digámoslo, muy deficiente el tema de la prueba indiciaria y no estaba acompañado además de otra prueba directa o indirecta. Entonces no podía pues sustentarse una condena con base en prueba indiciaria en contra de Huber Andrés Poveda, y por eso entonces la Corte Suprema de Justicia casa a favor y deja en firme es la absolución. Bueno, no los quiero agotar más, yo quiero que ustedes revisen, vayan a estas providencias que les acabo de citar. Es supremamente importante para el ejercicio profesional. Mire, yo creo que hay que leer, hay que estar al día, actualizarse, porque abogado que no se actualiza, y más que todo en el área penal, donde están todos los días se presentan novedades, está cambiando la jurisprudencia, a pesar de que siempre mantiene pues sus decisiones se soportan, pero pueden haber cambios en algunos casos, en algunas circunstancias. Lo que quiero decir es que cada día pues la casuística que llega a la Corte en casación pues es la que permite como darle a uno ese banco de datos, esos insumos académicos para pues tenerlos presentes, y son de obligatorio cumplimiento, o por lo menos de criterios orientadores para la administración de justicia. De allí que pues quién más que el operador judicial es el que tiene que estar al día en esto, y más el abogado, pues por supuesto. Nosotros los abogados tenemos que estar informados y estar actualizados para poder entonces dar una pelea pues justa a favor de los intereses de un procesado. Bueno, mis queridos amigos, entonces, ¿cuánto vamos a favor de Colombia? 2-0. Sí, no importa que Peckerman sea director del técnico ahora, irónicamente, de Venezuela, pero bueno, chao, chao.